Saludos queridos amados, hoy vamos a hablar sobre la vergüenza social y cómo la sociedad, los estigmas sociales en la comunidad provocan una vergüenza adicional a las víctimas de violencia que se suma a su silencio. Toda esta vergüenza, intimidación, aislamiento y manipulación lleva a la víctima de violencia doméstica a una presión de silencio. Para ayudar a difundir ese mensaje, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, presiona el botón like y notificaciones y compartes estos mensajes con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podrías salvar una vida. La doctora Wendy L. Patrick habla sobre la vergüenza social en un artículo de Psychology Today. Dr. Patrick escribe: muchas víctimas de violencia doméstica sufren en silencio, soportando un patrón constante de abuso y humillación en el hogar. Valientemente intentan presentar un exterior sólido en público. A veces lo logran, por lo general no lo hacen. Ya sea físico o emocional, las banderas rojas ondean. En tales casos, algunas personas se preguntan por qué las víctimas continúan negando el abuso, que a menudo se manifiesta visiblemente a quienes las rodean. La respuesta tiene que ver con la forma en que las víctimas de violencia doméstica temen que las traten. Las víctimas de violencia doméstica se resisten a denunciar, son silenciados por el estigma. Muchas víctimas de abuso doméstico permanecen bajo el radar porque se avergüenzan de haber elegido permanecer en una relación abusiva. Tanto cultural como socialmente, las víctimas son sensibles al juicio que temen ante los demás, ya sea que estén sufriendo abuso físico, abuso emocional o ambos. Reportar el comportamiento del agresor implicaría revelar detalles vergonzosos y humillantes que prefieren nunca discutir, especialmente si han estado soportando este trato durante años. Las víctimas con hijos deben ser etiquetadas como malas madres por permanecer con una pareja violenta. Es más fácil para algunas víctimas en esta situación racionalizar que están viviendo con un mal cónyuge, pero con un buen padre. Este argumento se desmorona si el abuso ocurre frente a los niños, lo que podría crear un escenario de peligro para los niños, un delito separado. No podemos entender subjetivamente las razones para las que una víctima se queda con una pareja abusiva desde nuestra perspectiva de afuera mirando hacia adentro. Sin embargo, cuando se trata de evaluar las percepciones del abuso doméstico, la investigación indica que los observadores podrían estar listos para asignar niveles de culpa dependiendo no solo de las acciones del abusador, sino también de la víctima. La sociedad juzga injustamente a las víctimas de violencia doméstica. Yamawaki en 2012 realizó un estudio titulando Percepciones de la violencia doméstica, para examinar las actitudes hacia las víctimas y agresores de violencia doméstica. Descubrieron que los participantes del estudio atribuyeron más culpa a una víctima que volvió con el abusador en comparación con una víctima sobre la que no tenían tal información. También encontraron que los participantes que creían en los mitos de la violencia doméstica culpaban más a la víctima y que los hombres culpaban a la víctima y minimizaban el incidente más que las mujeres. El estudio también abordó algunas de las razones por las que las víctimas permanecen en relaciones abusivas. En cuanto a las razones por las que las mujeres no se van
Yamawaki cita investigaciones previas que indiquen una variedad de razones, incluido un análisis de costo-beneficio que sopesa los beneficios relacionales frente a los costos de separación. Algunas víctimas de violencia doméstica finalmente reúnen el coraje para romper el silencio y denunciar el abuso solo para descubrir que reciben un trato diferente como resultado de su revelación. La familia, los amigos, los vecinos y los colegas se sienten aliviados de que la víctima finalmente se presente. Sin embargo, incluso los partidarios mejor intencionados son propensos a ver y tratar a la víctima de manera diferente. Tratar a la víctima de manera diferente es un intento equivocado de ayudar. Puede tener un impacto particularmente negativo en el lugar de trabajo. Después de denunciar el abuso, es posible que la víctima tenga que ausentarse del trabajo para visitas al médico, reuniones con la policía y los fiscales y testimonio en el tribunal. Los empleadores habitualmente profesan apoyo y comprensión de la necesidad de faltar el trabajo en tales circunstancias. Y en algunos casos, sin embargo, este apoyo puede traducirse en un trato desigual. El Dr. Patrick nos dice que cuando las víctimas de violencia doméstica dejan a sus agresores, la sociedad trata a la víctima con una forma de sesgo protector. Ella dice, algunas víctimas de violencia doméstica regresan a su trabajo solo para encontrar que su carga de trabajo reduce, las asignaciones se modifiquen a tareas livianas o enfrenten otras modificaciones laborales como resultado de denunciar su victimización. Algunos empleadores piensan honestamente que están ayudando a las víctimas a reducir su carga de trabajo o cambiar sus asignaciones de trabajo para darle tiempo para recuperarse. Dejando a un lado las buenas intenciones para muchas víctimas, regresar a un trabajo que se ha visto comprometido como resultado de encontrar el coraje para denunciar el abuso es una forma de revictimización. En consecuencia, para algunas víctimas, incluso la posibilidad de enfrentar consecuencias laborales adversas es una razón para no denunciar. Esta renuencia facilita el patrón continuo de abuso. En Honduras existe una cultura machista que propaga la violencia contra la mujer. La cultura machista declara que la mujer y los hijos son propiedad del hombre y que éste puede hacer con ellos lo que quiera. El abuso convierte en la norma en la mente de la gente. Piensen, así son las cosas y no podemos hacer nada al respecto, por lo que creen que deben sufrir el abuso para mantener intacta a la familia. La mala interpretación de las escrituras por parte de los pastores varones obliga a las mujeres a permanecer en relaciones violentas y peligrosas. Muchos pastores le dicen a las víctimas de violencia doméstica que es su trabajo orar por sus esposos y soportar la violencia, porque si lo denuncian y rompen la familia, entonces son responsables ante Dios por violar el pacto matrimonial. Y esto no es correcto. Jesús nunca le diría a una mujer que sufra el abuso de su esposo. La Biblia dice que un hombre que no cuida de su propia familia es peor que un incrédulo. Los hombres deben proveer, guiar y proteger a sus esposas y hijos. Y hablaremos más sobre esto en otro programa. También en Honduras existe una cultura de no denunciar, lo que provoca que la víctima de la violencia y los testigos no denuncien la violencia que han vivido o visto. Aquí intervienen dos factores. Una es una cultura de venganza en la que la víctima y los testigos temen que el agresor cometa violencia contra ellos si presentan una denuncia policial. El segundo es un problema dentro de las autoridades en el que
o no conocen las leyes y los procedimientos, no quieren tomar la denuncia, son negligentes y no hacen nada o son corruptos y ayudan al abusador a continuar con la violencia. Cuando las víctimas de la violencia dejan a sus agresores, lo que más necesitan es aliento y empoderamiento. La educación continua y la concienciación de la comunidad sobre la dinámica del abuso doméstico pueden reducir las percepciones del estigma que hacen que muchas víctimas sufran en silencio. Fomentar la denuncia a través del apoyo y el empoderamiento junto con garantías de estabilidad laboral ayudará a las víctimas a romper el ciclo de abuso y emprender el camino hacia la recuperación. Si eres víctima de violencia, debes saber esto. Eres valorado, eres amado, eres inteligente, eres hermosa. Dios no quiere que sufras violencia, Él quiere que vivas libre de violencia en paz y tranquilidad. Y hay una salida a la violencia. El abuso no es amor. Si es víctima de violencia, comuníquese con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911. Si ve estos signos en alguien que conoce, haga algo. Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y quienes ni siquiera lo conocen den un paso al frente y se acerquen a ellos para darles el coraje y ayuda antes de que sea demasiado tarde. La pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando la encuentres? En el próximo episodio hablaremos sobre comprender a las víctimas de violencia doméstica y sus vidas. Hasta entonces, Dios los bendiga.